Hola, hola a todos, bienvenidos al video número 3 acerca de ritmo. En este video veremos un poco acerca de los géneros y de los ritmos más populares que hay en la música, que escuchamos en la radio, que escuchamos en Spotify, que escuchamos en YouTube. También veremos un poco acerca de los ejercicios prácticos que tenemos para ir desarrollando el ritmo. Esto es importante porque cuando estamos haciendo música con amigos o estamos haciendo música en conjunto o en grupos, es necesario que todos nos rijamos bajo el mismo pulso, puesto que eso es lo que permite que el baterista esté haciendo el mismo pulso y esté acompañando el ritmo de la canción, que el bajista esté haciendo el pulso y apoye los bombos de la batería. En el caso del rock o en distintos géneros puede suceder de manera distinta, pero inevitablemente según el género cada músico tiene que estar amarrado al ritmo y al pulso de dicha canción, porque si no pues todos iríamos por cualquier lado y esa no es la idea, eso no es un ensamble musical. Otra cosa que veremos un poco es el tema del uso del metrónomo. El tema del uso del metrónomo es algo muy importante porque es una herramienta externa al ritmo interno de cada persona que nos va a permitir que nosotros tengamos ese referente externo, un clic, ta, 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 o distintas herramientas que podemos encontrar en los metrónomos para que cada persona lleve un ritmo, lleve un pulso que vaya direccionando lo que va pasando musicalmente. Hablando un poco acerca de los ritmos más populares, de los géneros que utilizan estos ritmos, vamos a hablar un poco acerca del rock, del bossa nova, del mambo, el songo, que son ritmos muy populares y que veremos un poco a continuación. Entonces, para hacer referencia un poco a esos subgéneros o cómo interactúan o cómo se diferencian, vamos a ver, por ejemplo, el primer ritmo de rock. El siguiente que veremos será el bembe. Este que escucharemos a continuación es conocido como bossa nova. Tiene distintos subritmos a través del ritmo principal, pero este es el más elemental. El siguiente que veremos se llama breakbeat. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother. Y este es el songo, proveniente de Cuba.
Lo que acabamos de ver son los ritmos emulados por una computadora, que viene siendo más o menos lo que hace un percusionista cuando está tocando o está interpretando dichos ritmos. Ahora, sucede algo muy particular con los ritmos, y es que lo que ustedes acaban de escuchar, por supuesto, son parte de la identidad de una persona o de un grupo de personas. Cuando hablamos, por ejemplo, del mambo, del songo o de estos ritmos que son de descendencia africana, por supuesto, estos ritmos hablan un poco acerca de la cultura y el modo de pensar de dichas personas. De manera que cuando nosotros analizamos un ritmo o analizamos un patrón rítmico, debemos hacerlo también intentando ponernos en los zapatos de aquellos que fundaron ese ritmo o que dieron origen a ese ritmo, para intentar entender un poco lo que está sucediendo. Porque muchas de las manifestaciones musicales también son manifestaciones de ideas o de patrones de pensamiento que tienen dichas personas, y por supuesto esto nos puede permitir como músicos a llegar a interpretar de una mejor manera o de una manera más fidedigna a la original estos ritmos, estas músicas tradicionales. Y que por supuesto cada artista también le agrega algo de sí, y a veces ese agregar algo de sí incluye también algunas pequeñas variaciones de los ritmos originales. Ok, vamos a hablar un poco acerca de algunos ejercicios prácticos que podemos hacer para desarrollar el sentido rítmico. Uno de esos es hacer uso del instrumento del que habíamos hablado anteriormente, el metrónomo, y ponerlo, por ejemplo, a 60 beats por minuto. Que es básicamente muy similar a la frecuencia con la que se mueve el segundero de nuestro reloj, e intentar con ese pulso del metrónomo aplaudir. Esto es algo que podríamos intentar en nuestras casas con un metrónomo convencional o descargando la aplicación en nuestro teléfono, e ir variando también la velocidad del metrónomo para que podamos aprender a aplaudir en 60 bits por minuto, a 120 bits por minuto, a 40 bits por minuto, y así ir explorando distintos pulsos que podemos experimentar no solo en el metrónomo, sino también en la música que escuchamos. Ok, entonces, habiendo puesto nuestro metrónomo a 60 bits por minuto, vamos a hacer el intento. Intentar aplaudir a 60 bits por minuto. La idea es que el gesto se haga tan natural que podamos de pronto establecer una conversación con otra persona o pensar inclusive en otras cosas. Ahora, importante para esto es entender que hay que ser consciente del recorrido de la mano. O sea, yo soy consciente de que mi mano forma como una especie de semicírculo cuando vuelvo a subirla y vuelvo a bajar para coger fuerza para poder aplaudir de manera audible. Eso es una de las cosas que se tiene que tener en cuenta, porque ese recorrido es un gesto muscular que hay que tener en cuenta, no solo al intentar llevar el tiempo con la palma, sino también en el uso de instrumento, en el uso de un instrumento, o también a la hora de cantar, sobre todo en las respiraciones de la voz. También intentar no hacer movimientos bruscos, porque yo podría hacer, por ejemplo, esto, intentar como ganar un poquito de tiempo a la hora de bajar, o sea, como que el gesto sea lo más fluido posible, e inclusive más o menos como circular, como muy automático. Si de pronto es difícil llevar el tiempo a 60 bits por minuto, porque quizá es demasiado lento, puede servirnos ayudarnos a subdividir la figura. Entonces, por ejemplo, yo puedo intentar subdividir en corcheas, ta, 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 e imaginarme que arriba hay otra mano que está golpeando ta, 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 ta. Si de pronto el ritmo la métrica fuera demasiado baja, lo que nos permitiría tener conscientemente otro ritmo un poco más rápido, a lo cual podemos estar un poquito más adaptados. Ahora, no todos los músicos utilizan metrónomo constantemente, ya sea para estudiar o para mejorar su sentido rítmico y cosas como por el estilo, y no necesariamente por eso son mejores o peores músicos.
pero sí es la verdad que el tener conciencia del ritmo, el tener conciencia de ese pulso que llevan los músicos a nuestro alrededor, nos hace ser músicos que más fácilmente nos acoplamos, porque cuando encontramos en la música cosas muy específicas como cortes, por ejemplo, o distintas variaciones del ritmo que necesitamos apoyar como músicos, pues es bueno tener esa conciencia de en el cuarto pulso estamos haciendo, no sé, corcheas, 1, 2, 3, tan, tan, 1, 2, 3, tan, tan. Por poner un ejemplo, cuando se habla como de ensambles, no necesariamente cuando estamos tocando nosotros solos como instrumentistas o cantando solos, sino que ya en ensambles eso tiene un valor un poco agregado. Más sin embargo, sí es muy responsable como músicos entender que hay pasajes que son muy complicados de tocar, ya sea por las dificultades que tiene el instrumento, o porque quizá vocalmente es un poco más exigente, o porque son trozos demasiado extensos. Sea la que sea la cuestión técnica, a veces estudiar a un menor tiempo, a una menor velocidad con el uso de un metrónomo nos puede ayudar a corregir muchos errores. Imagínate que estás tocando una pieza muy compleja y esta pieza se toca a unos 80, unos 90 BPM. Pues si es muy compleja y siempre que paso por ahí a 80 y 90 BPM, digámoslo entre comillas, a 80, 90 kilómetros por hora, es poco responsable que yo siga pasando varias veces a 80 y 90 BPM o a esa velocidad si siempre va a seguir cometiendo los mismos errores, porque inevitablemente mi cerebro va a interpretar que esos errores de alguna manera están bien y se va a crear en mi cerebro ese patrón de comportamiento de que siempre llego aquí y cometo este error. En cambio, si paso a una muy bajita velocidad, como por ejemplo unos 60, unos 50 o hasta 40 BPM, es probable que yo pueda pasar allí mucho más fácil, haciendo los movimientos un poco más lentos, un poco más conscientes, e ir incrementando progresivamente el tempo. Y en las peores circunstancias, si yo no logro llegar a los 90 BPM, pero al menos llegué a los 80 BPM y no cometí el error, es una gran ganancia. Si aceleras mucho, te vas a ir directo a las flores. Así que eres juez, doctor y corredor experto. Porque eso quiere decir que puedo seguir practicando y practicando y practicando, pasando por el mismo sector sin cometer el error, y en algún momento pueda que llegue a unos 90 BPM. Pero de cualquier manera es mejor tocar una pieza musical a una menor velocidad que a una mayor velocidad y cometiendo el mismo error o varios errores. Es por esa razón que la conciencia del uso del metrónomo, la conciencia del entrenamiento de la métrica, la conciencia del pulso, es algo que es sumamente profesional, que es algo sumamente responsable para músicos que nos dedicamos no solo a cantar solos, sino también a cantar o a tocar en grupos o con un ensamble musical. En nuestra tercera sección del video vamos a hablar un poco más acerca del uso del metrónomo y también un poco acerca de las herramientas, no necesariamente la del metrónomo, que encontramos también para practicar un poco ese sentido rítmico o ese sentido del pulso en la música. Cuando hablamos del metrónomo, hablamos también sobre todo en el tema del ensamble, que es un poco como encontrarnos en conciliación todos con un agente externo. El metrónomo es ese agente externo que entra en la banda y que muchas veces inclusive entra por in-ears a nuestros oídos, a cada uno de los músicos o a los músicos que mayormente lo necesitan y que nos estandarizan, ¿no? Que nos ayudan a tener una conciencia tanto del pulso como una conciencia también de dónde van esos cortes y esos pequeños cambios musicales o cambios armónicos que son importantes que todos tengamos conciencia de dónde están. Otras herramientas o otras prácticas que podemos hacer para mejorar nuestro sentido rítmico o el sentido del pulso pueden ser, por ejemplo, los juegos rítmicos que encontramos en internet. Si buscamos en internet vamos a encontrar distintas partituras o juegos rítmicos que tienen que ver con animales, que tienen que ver con sonidos, que tienen que ver con objetos y que van a ir dándonos como esa conciencia del ritmo. Hay muchos juegos en TikTok que tienen el uso de vasos o de cosas que usualmente encontramos en casa que nos ayudan a entender un poquito esto y que siempre que lo practiquemos, aunque no nos salga bien, siempre vamos a ir encontrando un poquito más de conciencia del ritmo.
Otra de las cosas que podemos encontrar es, por ejemplo, aventarnos a practicar y a desarrollar con amigos retos que tengan que ver con el ritmo. Hay retos en TikTok, por ejemplo, o en Facebook, o en Instagram, de personas que realmente ocupan mucho tiempo, mucho tiempo, de horas de video intentando grabar y sacar un reto rítmico, pero que de alguna manera, pues si pasamos solo por el video, será un video más que vimos, pero podemos hacer el uso responsable de ese video y sacar un tiempo para intentar sacar ese juego rítmico. This rhythm challenge is supposed to be impossible. Esto nos permitirá como desarrollar aún más esa conciencia rítmica con el juego, ya sea tarareándolo, ya sea de manera corporal, ya sea bailando, y bueno, de otras distintas índoles de retos que puedan existir acerca del ritmo. Otro es cantar el pulso de las canciones. Podemos buscar canciones en YouTube o en TikTok o en Spotify e intentar de alguna manera llevar ese pulso de las canciones que ya conocemos y que de alguna manera responden a tener ese ritmo y que también nosotros lo conocemos un poco. Pueden ser canciones más conocidas, como por ejemplo los 10 o las 20 canciones más escuchadas de todo el mundo. Quizá una que otra vez la hayamos escuchado en la radio y que podemos hacer el intento de llevar ahora el pulso, entendiendo el pulso como ese latido cardíaco que tienen las canciones. Son las reglas del juego. Oh, botanita. Gracias. Venga. Somos el común denominador. ¿Sí? Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar. Ok, entonces ya entendiendo un poco acerca del uso del metrónomo y la responsabilidad como músicos del uso del metrónomo y de todas estas otras herramientas que tenemos para mejorar nuestro sentido rítmico, nuestro sentido del pulso. Entonces yo te animo a que te des una vuelta por YouTube de manera muy profesional y muy consciente, buscando solo la mejoría de tu desarrollo rítmico. Distintos juegos que puedas encontrar, distintos partituras, quizá no muy complejas, pero que sean de fácil lectura para que tú puedas ir identificando estos ritmos y ir entrenando tanto la lectura de estos ritmos como la proyección o la ejecución de los ritmos. Esperamos que esta pequeña sección acerca del ritmo, un poco condensada, no sea de ayuda, sea al menos para tener esa conciencia de lo que es el ritmo y de cómo podemos entrenarlo, porque todos podemos entrenarlo. No es necesario que tengamos unos 2, 3, 4 años en una institución educativa para lograr entender que la música tiene un ritmo y que somos capaces como seres humanos de reconocer estos patrones que se repiten y que pueden ser proyectados, pueden ser ejecutados por ti mismo.